Muy buenas noches a todos. Los retos del derecho a la competencia 2018-2022. Esto me hace recordar mucho el libro del doctor Ibarra, que tuvimos la oportunidad de comentarlo en la Universidad Javeriana hace unos meses. El panel: importancia de los programas de cumplimiento para el derecho de competencia. Voy a hacer varios reconocimientos. El primer reconocimiento es, me van a perdonar mi laxitud jurídica. O sea, ¿sí? No soy, digámoslo, abogado, y menos tengo la sapiencia de esas hojas de vida de ustedes, doctores en derecho y expertos todos en competencia. Y en segundo lugar, tengo un reto personal grande, y es garantizar que en la próxima hora, dado lo tarde ya del foro, garantizar la presencia en un porcentaje muy significativo. Haré el esfuerzo para lograrlo. Bueno, voy a contar. Esta mañana, cuando me pasaron ranas, y esta mañana estuve revisando, digámoslo, lo que debería ser el foro. Entonces me puse a revisar notas y voy a contar dos anécdotas. Hace pocos meses me invitaron a un ejercicio de planeación estratégica en una empresa muy importante de este país. Hubo una parte emocional, o sea, que se da siempre en estos ejercicios de planeación estratégica para empoderar a los asistentes, a los directivos, hasta un nivel relativamente alto. Y el jefe de ventas, el vicepresidente de comercialización, le preguntaron, bueno, ¿y cómo va a garantizar esos resultados? Y él, sin ni corto ni perezoso, dijo: acabando la competencia. Sí. La sorpresa, pues todo el mundo soltó la carcajada, y en el break yo le pregunté: oiga, pero la competencia la acaban. Dijo: no, la acabamos, como sea. Yo dije: pero eso puede violar normativo. Para eso están los abogados, pregúntenle eso a los abogados. Ese es el primer anécdota. De la segunda anécdota: hoy soy presidente de un gremio de los industriales del arroz, de Indoarroz. Y hace unos meses, en una reunión con el gobierno, para definir el precio mínimo al cual se le compra se le compra a los productores, que es la eterna pelea por efecto de las cosechas. Entonces, la pregunta que me hizo el ministro de turno fue: bueno, Silverio, díganos a qué precio va a comprar. Entonces yo le dije: bueno, un momentico, yo no puedo dar el precio, primero porque no soy el dueño de la chiquera. Cada empresa toma la decisión a cómo va a comprar. Y en segundo término, si yo doy un precio, eso automáticamente van a acusar de que estoy promoviendo un cartel de la competencia. Se rieron, y todos los productores lo que me dijeron fue: ¿sí ve? Van a comprar al precio que quieran, nos van a acabar, nos van a explotar, nos van a terminar con nosotros los productores, los campesinos. Ministro, usted debe compensar entonces por la vía de los subsidios el precio. Yo pues quedé como el malo del paseo, pero creo haber hecho una cosa buena, porque seguramente hoy estaríamos, digamos, enredados sería no solamente pues quedé malo el paseo, pero sin problemas desde el punto de vista legal. Entonces eso. Estimados doctores, nadie está en desacuerdo con qué pretende el derecho a la competencia. Nadie está en desacuerdo. Busca promover y resguardar la competencia en los mercados mediante la prohibición de conductas que tengan como objetivo restringir la competencia y dañar a los competidores. ¿Alguien está en desacuerdo con un monopolio? No, es una práctica de mercado. ¿Y alguien está en desacuerdo con un modelo de competencia en un mercado? No, está en desacuerdo con las prácticas del monopolio
que dañen el mercado, por un lado, y por otro lado, en el tema de la competencia leal, con todas las variables que ustedes saben mejor que yo: publicidad engañosa, utilización de la reputación para X o Y cosas, y una serie de factores que, repito, ustedes lo saben. Y aquí viene, digámoslo, la participación ya de ustedes con esta breve introducción, que, repito, tiene más de sentido común que de componente, digámoslo, jurídico. Doctor Miranda, ¿usted cree que las empresas no conocen las normas de competencia? Si no las conocen, hay un claro problema en términos de derecho a competencia. Y si las conocen y las infringen, ¿usted cree que la práctica de la sanción, pues, digámoslo, pecuniaria, como ocurre hoy, es el mejor camino para lograr que lo aprendan? Gracias. Son entre 3 y 4 minutos. Sí, muchas gracias, doctor Silverio. Lo primero, comenzar por decir que los del panel anterior, abusando de su posición de dominio aquí en el foro, nos tomaron la mitad del tema del compliance, pero bueno. A nosotros este panel de compliance nos parece muy importante porque el superintendente Barreto ha anunciado inclusive que va a ser una delegatura de compliance. Realmente lo que se ha observado en el mundo y mirando las distintas jurisdicciones es que la lucha contra los carteles empresariales se ha agudizado en los últimos 25-30 años de una manera muy importante. Se han incrementado las multas, se han aplicado sanciones criminales, se ha establecido de manera exitosa la herramienta más importante en la lucha contra los carteles empresariales, que es el mecanismo de la delación. Y a pesar de eso, continúa habiendo carteles empresariales. Y en el caso colombiano también adoptaron medidas como lo que está ocurriendo ya con Perú y con Ecuador, en el cual Colombia dice: no permito la entrada de tal producto, y Perú impone sanciones, y Ecuador anuncia también mecanismos para reprimir algunas exportaciones colombianas. Digamos que toda barrera arancelaria o no arancelaria es una restricción al comercio que en últimas va a terminar afectando en una espiral hacia arriba el comercio, digamos, internacional. Y por supuesto, dentro del marco de la Organización Mundial del Comercio, los países pues tienen unas herramientas ante cualquier incumplimiento que crean está ocurriendo dentro del marco de las protecciones que están permitidas y registradas en el Tratado de la OMC para retaliar, bien sea que estén dentro o fuera del marco del tratado. A mí me parece importante señalar que toda esta nueva política de la administración Trump también se ha visto reflejada en materia de competencia y en programas de compliance. Hace una semana oía yo al nuevo, digamos, jefe del DOJ, de la División Antitrust, que decía: mire, tradicionalmente la autoridad no ha considerado que tener previamente un programa de compliance sea, digamos, un presupuesto para otorgar un descuento a una compañía. Lo hemos hecho ex post. Entiendo que el caso de los repuestos es ex post, es decir, una vez impuesta la sanción se establece el programa, pero no por el hecho de tenerlo previamente le doy una reducción. Y creo que ahí es donde en este momento está la administración Trump a través del DOJ dando el giro. Ya están empezando a decir: hombre, podríamos tener nosotros un esquema de compliance en el que reconozcamos a las empresas que tengan previamente un esquema de compliance para que sean acreedoras de una reducción. Me parece que hacia allá está yendo un poquito esa administración. Eso en primer lugar. En segundo lugar, me parece que usted mencionaba algo sobre el Ethics and Compliance Officer. Yo siempre he creído que acá en Colombia y en general en Latinoamérica
hay un problema de para permear las normas de competencia en la economía, y es que la gente no ha entendido cuál es su razón de ser dentro de la propia compañía. O sea, hay una discordancia un poco entre lo que dice la norma y la prohibición y lo que realmente cree el funcionario de la compañía, que dice, hombre, esto me parece que debería ser ilegal. Y esa pregunta que le hacían a usted, doctor Montealegre, oiga, ¿por qué esto es ilegal? Es muy común hoy en día también, tanto en asociaciones gremiales como en compañías, etc. Entonces, tal vez los programas de compliance, y esta es una oportunidad, deberían enfocarse menos en explicar las normas y su consecuencia, y más bien en echar mano de su razón de ser. Me parece que si nosotros logramos programas que se amarren, como decía Carolina, a otros problemas éticos, podemos finalmente meter en el ADN de los empresarios el hecho de que este es un problema ético. Si nosotros reprochamos al que se roba una gallina, pero no al que se roba 100 gallinas, subiendo el precio, pues me parece que no estamos haciendo nada por prevenir la infracción de las normas, y vamos a tener simplemente programas de compliance que son formales. Mientras no amarremos el programa de compliance y el entrenamiento que se da a la razón de ser de las normas y a la ética que implica, me parece que no vamos a estar nosotros aportándole mucho, así tengamos esquemas de descuentos por tener programas, etcétera, al régimen de protección de la competencia. En las empresas que finalmente, como el fin justifica, digámoslo, los medios. Pero vamos a los minutos de la doctora Carolina. Evidentemente, como dijo el doctor Miranda, yo creo que nosotros hemos avanzado mucho en este tema. O sea, yo que he sido testigo de, como dijeron, no voy a echar para atrás lo que dijeron, que 30 años de ejercicio del periodismo. Yo conozco los superintendentes desde, y he estado cerca de ellos desde el año más o menos 1990, ¿sí? Y he conocido absolutamente muchas investigaciones, ¿no? Y entonces, doctora Carolina, a nivel internacional, ¿sí? Hoy, repito, como digo, es distinto. Hace 20, 25 años no habían tratados de libre comercio. Quizá lo más moderno para nosotros era la CAN, que se creó en el año 1968. Pero hoy la situación a nivel internacional, específicamente en el caso de los Estados Unidos y en el caso de Europa, ¿cómo es el tema? ¿Cuáles son las variables más importantes que se tienen en el tema? A ver, para contextualizar esto, hay que entender que en Estados Unidos los programas de cumplimiento surgen como una respuesta de grupos de industria debido a los escándalos de corrupción en los años 70 y 80. Y surgen como una respuesta a las agremiaciones que buscan que las autoridades no regulen ciertas actividades y no se vuelvan más intervencionistas. Entonces, con esto lo que buscaron en ese momento fue tratar de establecer mecanismos de prevención de conductas, de detección temprana para poder interponer las medidas de solución, y naturalmente la alineación con las políticas y las normas que estaban establecidas en ese momento. En eso estamos hablando en temas netamente anticorrupción. Pero hay mucho más que eso. El tema de los programas de cumplimiento desde los años 70 y 80 ha venido evolucionando fuertemente, y se ha visto que el tema de cumplimiento pues le pega a las compañías porque las desvaloriza desde el punto de vista de su propiedad industrial, la marca, la reputación es un tema complicado, y adicionalmente pues genera temas de costos de investigación. El tema de Walmart, por ejemplo, la investigación en México, lo que reportaron es que el costo de la investigación ha costado o ha sido de aproximadamente $900 millones, y tienen una provisión contable de $300 millones esperando el acuerdo con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Entonces, estos programas de cumplimiento, y lo que ha buscado el gobierno de los Estados Unidos es incentivar medidas para que las empresas reduzcan sus costos de investigaciones y cumplimiento, pero a la vez pues reduzcan, como decía Alfonso,
las conductas anticompetitivas. En el tema de competencia, sin embargo, el Departamento de Justicia no ha sido tan claro y hasta ahora no ha dicho que no está dispuesto a otorgar un valor de reducción de la sanción automático porque las empresas tengan programas de cumplimiento. Esto de todas maneras, como lo mencionábamos tal vez en un panel anterior, cambió a raíz de la investigación que se hizo a la empresa japonesa de repuestos para motos y para el tema de los shocks en los carros, a la que le redujo el 40% de la sanción porque la empresa adoptó un programa de cumplimiento que iba más allá de cualquier expectativa, incluyó entrenamientos 1 a 1 con los funcionarios de primer nivel y cosas de ese estilo. En Europa, la CMA, la autoridad británica, reconoce un porcentaje del 10% automático, si está pues automático no, puede otorgar un descuento en la multa de hasta el 10% por un programa de cumplimiento efectivo. Sin embargo, la autoridad europea, la Comisión Europea, reiteradamente ha dicho que está totalmente en contra de otorgar descuentos por los programas de cumplimiento, porque dicen si el programa de cumplimiento hubiera sido efectivo, pues no tendríamos una investigación o una violación a las normas de competencia. Lo que hemos visto tal vez a nivel de tendencia internacional, y esto es con base en una investigación que hizo la firma nuestra en el Reino Unido con más de 530 empresas, todas las que tenían un promedio de ingreso por encima del billón de libras esterlinas, es que las funciones de compliance en este momento son tantas y han variado tanto que lo que se está buscando es unificar y establecer programas de cumplimiento que sean más holísticos, porque claro, está el tema de competencia, y en esa encuesta lo que se descubrió es que el tema de competencia es lo que más trasnocha a los CEOs de estas empresas, eso es lo que más les preocupa. Sin embargo, en términos de implementación, está muy por debajo de los temas de anticorrupción, de protección de datos, de fraude, de ciberseguridad. ¿Por qué? Porque no está muy claro cuál es el valor intrínseco que tiene el programa de cumplimiento en las negociaciones con las autoridades. Y como todas, o como muchas de estas empresas ven el programa de cumplimiento como un área de apoyo, de soporte, pues también lo ven como un costo de la operación. Y entonces, con todo el respeto a los financieros, entonces llega el financiero y dice, bueno, ¿cuántos años llevamos implementando estos programas de cumplimiento e invirtiendo en estos programas de cumplimiento? Que en promedio, además, se invierten más o menos en las multinacionales globales alrededor de $3 millones al año, en el sector bancario y en otros más regulados, mucho más dinero. Entonces, cuando llevan más de 5 años sin haber reportado la alerta, entonces dicen, bajémosle un poquito al costo porque estamos invirtiendo demasiado. Entonces, la tendencia sí es a volver el tema un poquito más holístico y hacer la cosa un poquito más integral, porque en este momento, por lo menos en Colombia, tenemos que tener oficial de protección de datos, tenemos que tener oficial de cumplimiento para temas de anticorrupción, según la ley 1778. Tenemos que tener oficial de cumplimiento para el SARLAB, y sin ser laboralista entiendo que también tenemos que tener un oficial de cumplimiento para el tema de normas de acoso. Si además le vamos a meter el tema de competencia, pues lo que termina pasando, y esto fue otro de los resultados de la encuesta, es que los mensajes de varias áreas que no están funcionando integradamente terminan siendo contradictorios, y lo que termina viendo es como una pugna de poder dentro de la misma empresa que está jalando por ver quién tiene más recursos para implementar los programas de cumplimiento en su tema. Entonces, pues para terminar, lo que se ve es que sí hay necesidad de revisar el tema más holístico y que los mensajes sean cortos, claros, las consecuencias sean contundentes, y que además los programas estén listos para ser ágiles, porque además estamos en la 4ª revolución industrial,
en donde además entonces se presentan una serie de retos importantes en los temas de cumplimiento. Muy importante, doctora Carolina. Yo quiero dejar una cosa en el aire. La crisis financiera del año 2009 se presentó y automáticamente el gobierno adoptó una serie, o sea, me refiero en Estados Unidos, adoptó una serie de mecanismos de regulación, ¿sí?, para prevenir lo que podría ocurrir, para acabar eso después de un fenómeno claramente financiero de especulación, toda la burbuja, pero también un tema de corrupción, como fue el caso de Red. Esos controles fueron eliminados por el presidente Trump y hoy hay una euforia en Wall Street, ¿sí?, pero todo indica que es tierra de nadie Wall Street y ya comienza para defender a los financieros, ¿no? Entonces los financieros están diciendo, ojo, miren lo que va a pasar aquí en Wall Street. Eso está claramente, digamos, ligado a eso, pero por favor yo quiero que alguno de ustedes se refiera desde el punto de vista de regulación más adelante a este tema. Doctor Serrano, sin duda que los estudios, como dijo la doctora Carolina, son muy importantes, así sean en un momento dado costosos, ¿no? Pero ¿por qué usted cree que los datos y esos estudios no son promovidos en una gran forma por las mismas entidades de control? Si uno podría decir que ese es el mecanismo de prevención dentro del cual, con absoluta seguridad, el doctor Barreto, cuando habló, se refería a todo el tema de promoción y de anticipación, algo así como en la medicina se llama, ¿sí?, prevención, para evitar que el paciente, o sea, que la curación sea más costosa o que sencillamente fallezca. A ver, yo quisiera arrancar por decir que creo que todos estamos de acuerdo en que todos los ejercicios que promuevan el cumplimiento de las normas de competencia son positivos, incluyendo los ejercicios que se refieren al diseño y ejecución de programas de cumplimiento como políticas para minimizar cualquier incumplimiento de las normas de competencia. Pero, y creo que aquí es un punto bien importante en el que hay que hacer hincapié, y es que el compliance, como bien decía el doctor Montealegre hace un minuto, no es un sustituto de la actividad investigativa, es un complemento de la actividad investigativa. Es decir, el hecho de que se impulsen los programas de compliance no puede ser visto como una disminución de la actividad investigativa sancionatoria que tiene que llevar a cabo toda autoridad administrativa que está encargada de ejecutar las normas de competencia. A mí no se me olvida una frase que dijo en una ICN Andreas Muth, el presidente de la autoridad de competencia alemana, refiriéndose a la abogacía y a los programas de cumplimiento, y él decía: la mejor abogacía son los casos. Y eso es en parte cierto. Digamos, los casos hacen que la gente tome conciencia de la importancia de las normas, responda por una conducta ilegal y adicionalmente que hay una disuasión, un efecto disuasorio frente a terceros que no están involucrados pero que podrían eventualmente estar. Y la pregunta que uno debe hacer es, bueno, ¿por qué las autoridades parecen, si es tan efectivo el compliance y la educación es tan importante, no le han dado la suficiente importancia a ese tema, al parecer, digamos? Hay unas autoridades que tienen guías, la autoridad, el CADE de Brasil sacó unas guías muy buenas, muy interesantes que vale la pena leer. Otras autoridades tienen varias guías, pero digamos que no parece haber un consenso, mucha motivación a dar créditos por el hecho de tener un programa de compliance. Y la pregunta es, hombre, ¿por qué las autoridades no están tan metidas en esto? Y la verdad es que lo primero que uno ve es que hay poca evidencia empírica o pocos estudios de impacto sobre cuál es el efecto real de un programa de cumplimiento. Y me parece que hay un reto para trabajar en Colombia y en el mundo. Es decir, ¿cómo medimos el impacto de un programa de cumplimiento versus el impacto de una actividad sancionatoria? En una ronda que hizo la OCDE se analizaba
algo muy interesante frente a esta pregunta de por qué las autoridades no están impulsando el tema de forma tan vigorosa. Y hacían el análisis de que al parecer ni las empresas ni las autoridades son las que impulsan el compliance, sino más los asesores. O sea, que parecen estar un poquito moviendo el tema de que haya compliance, cosa que me pareció interesante al verla en las discusiones de la OCDE. Y parte del problema es que se ha encontrado, las propias autoridades han encontrado, que incluso en las infracciones, carteles, etcétera, el problema no parece haber sido un desconocimiento de las normas. Es más, las personas que estaban ejecutando la práctica tenían plena conciencia de su ilegalidad, sabían que estaba prohibida, pero decidieron seguir adelante. Claro, los programas de compliance no son solamente de conocimiento, también son de control a este tipo de conductas, etc. Pero un poco la política de las autoridades, sobre todo Estados Unidos, es: ¿yo por qué le doy a usted crédito por tener un programa que fue fallido, que no funcionó? Es decir, si yo no estoy investigando a usted, descubro que hizo un cartel, ¿por qué le voy a reconocer a usted un crédito o una reducción cuando el programa falló? Y además el programa no era un funcionario alejado del Quindío el que estaba ejecutando, digamos, la conducta, sino que había un tema desde la administración misma. Entonces, al parecer, las autoridades dicen: nos encanta que haya compliance, nos parece excelente, damos las guías porque nos parece una buena promoción de las normas de competencia. Al momento de dar créditos, somos un poco más reticentes. Y la pregunta que yo creo que debemos, la pregunta fundamental acá, en mi opinión, es: ¿deberíamos nosotros pensar en un sistema de créditos o de disminución de la multa para las compañías que tengan ese programa de compliance? ¿Por qué sí o por qué no? Y el simple hecho de tenerlo le da a usted el derecho a la reducción, así no sea una política que está dentro del ADN de la compañía. Dejaría esas ideas por el momento en el panel. Pues una empresa que tenga el programa de cumplimiento y falle, lo puede hacer dentro de nuestra malicia, nuestra perspicacia o suspicacia tropical. Puede ser que tiene el programa, pero conscientemente, digámoslo, también lo viola, y de esa manera puede obtener una rebaja de pena. Total, sí. Una cosa que me faltó, se ha mencionado en algunos paneles acá, pero Odebrecht tenía un sistema de compliance espectacular. Uno leía el programa y era excelente, y había toda una división encargada de, digamos, hacer todo lo contrario. Sí. Tenía otra dependencia encargada de hacer totalmente, digamos, lo contrario, ¿no? Bueno, doctor Gutiérrez, cuando uno habla de competencia tiene que remontarse por allá, en el caso colombiano, a finales de la década de los 50, con una persona que fue muy importante en Colombia, que se llamó don Hernando Agudelo Villa, que fue, sí, que el doctor Miranda, que es historiador, sabe perfectamente todo el recorrido de esto. Pero hoy el mundo es muy distinto, hoy el mundo es global, y hay algo que todos somos conscientes que tiene que ver con el acceso a la información inmediata a través, digámoslo, de las redes. En el panel anterior se hablaba de los medios de comunicación, ¿sí? Y que cómo manejaban la noticia en los medios de comunicación. Hoy ya no son los medios de comunicación los que manejan las noticias, o sea, porque hoy se puede definir en el modelo moderno en todas las áreas de la política, la economía, todo, que el medio soy yo. O sea, cuando alguien maneja 10 millones de seguidores, uno no puede, cualquier político, cualquier medio de comunicación lo envidiaría. Entonces, en ese modelo de cumplimiento y en lo que está ocurriendo hoy, cómo interfiere, ayuda todo el tema de la comunicación moderna, de redes sociales, internet, doctor. Yo le prometo que le voy a responder su pregunta, pero me va a tomar unos minutos primero para interactuar con mis colegas. Es que y después voy para allá. Ahora va a volver a interactuar, o sea, no se preocupe que ahora retomamos la interacción. Bueno, entonces retomo.
dos anécdotas para introducir el tema. La anécdota que contaba Felipe de la I100 me recordó a una presidente del CADE de cuando yo empecé a trabajar en Derecho a la Competencia. Yo en esa época, fue hace tanto tiempo, yo tenía pelo. Yo tenía el pelo como de Andrés Jaramillo que se adelante. En esa época, una celebridad era Elizabeth Farina, la presidenta del CADE. Y fue muy popular además porque realmente el CADE en Brasil tomó fuerza después de que ella cogió esas riendas de la presidencia del CADE. Y recuerdo, tuve la oportunidad de escucharla en una conferencia hace más de casi 15 años, que decía, mire, una decisión de sanción o una multa vale por 1000 conferencias. Entonces, no perdamos de todo caso, digamos, la perspectiva. Ciertamente que lo represivo no es, digamos, el objetivo ni lo único, pero pues todo lo que tenga que ver con la abogacía de la competencia y demás, pues es un complemento. Eso, digamos, creo que sigue siendo legítimo. Ahora, volvamos a Colombia y voy a traer otra anécdota. Hubo un superintendente delegado al que le dijeron, oiga, superintendente, pero usted es superintendente delegado para la promoción de la competencia. Ahí dice el decreto 2153, superintendente delegado para la promoción de la competencia, pero usted solo da varilla, solo da garrote. Y el superintendente delegado le contestó, mire, aquí lo único que hay de promoción de la competencia es el título, es el letrero del despacho. Y yo ni siquiera estoy juzgando al delegado, porque es que si ustedes se ponen a mirar las funciones que él tenía según el decreto 2153, pues él solo tenía funciones represivas. Hoy en día ya no se llama así, hoy en día ustedes saben que se llama delegado para protección de la competencia, y sin embargo hoy en día sí que tiene una que otra función interesante de abogacía de la competencia. Pero entonces, estas dos anécdotas yo realmente se las cuento es porque este debate que creo abrió el superintendente Barreto con el tema del compliance es muy oportuno para revisar cuáles son los objetivos del derecho a la competencia. Y no solo eso, sino si nos ponemos de acuerdo sobre cuáles son los objetivos que debe seguir una autoridad en el ejercicio de sus funciones represivas y no represivas, la siguiente pregunta es cómo vamos a medirle el desempeño a esa autoridad. ¿Será, para hacer una pregunta como uno preguntaría en una junta directiva, señor superintendente, en el año 2020, ¿usted cómo visualiza una SIC exitosa? ¿Qué es una SIC exitosa para usted? ¿Me va a responder en términos de cuántas multas impuso? ¿Qué valor? ¿Eso es realmente lo que nos importa? Esto de hablar precisamente del compliance nos abre la oportunidad de decir, oiga, levantemos la mano y decir cuáles son nuestros objetivos, cómo vemos una autoridad exitosa. Y ciertamente que una autoridad exitosa es una autoridad que promueve la competencia, no solo la protege, sino que la expande la torta. Entonces, bienvenida a esta discusión sobre el compliance. Y ahora sí, Silverio, su pregunta, realmente los mercados que operan en plataformas digitales, las redes sociales y digamos ese intercambio de información en tiempo real que quizás hace unos años no era posible, pero que hoy es posible para cualquiera a un costo muy bajo, pues ciertamente que generan muchos retos para el derecho a la competencia y podríamos organizar un evento solo sobre eso, realmente sería muy interesante. De hecho creo que Felipe hace poco intervino en el externado sobre ese tema. Y yo sí quiero dejar dos puntadas, y es, por una parte, sí es cierto que abren nuevos retos porque genera mayores oportunidades precisamente para que las empresas hagan cosas, o empresas o personas naturales hagan cosas indebidas, quizás con más o menos oportunidades para que la conducta sea efectiva precisamente por el mayor control que tienen de la información. Pero al mismo tiempo, el hecho de que tengamos más información, incluso que las empresas no pueden controlar de sí mismas, pues transparenta mucho más sus acciones y deja, digamos, como Hansel y Gretel va dejando unas migas de pan que alguien puede coger el rastro. Era pulgarcito. Era pulgarcito. Bueno, entonces creo que abre nuevos retos, abre nuevos problemas.
Pero por otra parte, yo tengo la sensación que las personas creen que, digamos, el uso de algoritmos y la inteligencia artificial va a generar una especie de situaciones en que las máquinas van a controlar y que entonces va a haber acuerdos de carteles por máquinas. Entonces, ¿qué? Sancionamos a la máquina y la rompemos, ¿qué hacemos? No, realmente los algoritmos son programados por personas, las máquinas son controladas y diseñadas por personas, entonces pues realmente no es que yo diga que tenemos que seguir la vieja escuela y no pensar que las cosas han cambiado, pero hay unos principios y unas herramientas básicas que son exactamente las mismas. Se van a acabar los abogados, decía, es una de las del 57% de las profesiones que se van a acabar. Entonces decía, no se van a acabar. ¿Por qué? Porque ahorita van a haber drones, ¿sí? Y los drones lo van a manejar los buenos, pero también lo van a manejar los malos. Entonces se necesitan abogados. Entonces, ahí sí, como dice el que lo entendió, ¿sí? Como dice el doctor Miranda, a mí me gustaría preguntarle, no lo voy a hacer, pero si lo que hizo el doctor Robledo durante este tiempo en la superintendencia con el látigo y las sanciones, como nunca en la historia reciente de este país, generó una conciencia, ¿sí? Entre las empresas. Pero le voy a preguntar más bien, ¿sí? Así que le abro la oportunidad que lo diga, pero lo que le voy a preguntar es, porque usted fue el que habló de que el látigo y la represión no era el único factor, pero pues por eso se me ocurrió hablar del doctor Robledo, próximo candidato a, ¿sí? Bueno, a la alcaldía de Bogotá, ¿sí? O sea, bueno, ¿cuál es la mejor manera para promover el cumplimiento voluntario, no represivo, ¿sí? de las empresas del sector real para que tengan mejores prácticas de competencia y también de protección al consumidor? Yo diría, sin personalizar los temas, o sea, lo que le tocó al doctor Robledo es una evolución. Yo pienso que el derecho de la competencia colombiano pues arranca con una ley 155 del 59 que prácticamente pues no se aplicó antes de la Constitución del 91, con muy poquiticos casos. En el 2153 las multas eran muy pequeñas, la autoridad era todavía una que al doctor Montealegre le tocó pues la depuración de la autoridad, de los funcionarios que allí pues prácticamente no hacían nada, y todo eso lo pueden ver en nuestro canal de YouTube cuando el doctor Montealegre cuenta lo que encontró, y un proceso de ascenso de una autoridad que va creciendo, que se va fortaleciendo. Evidentemente con la ley 1340 del 2009 se incrementan las multas. Entonces cuando llegó el doctor Robledo le tocó todo eso, una autoridad que tenía gente más calificada, con mayor análisis económico del derecho, que tenía más presupuesto, que tenía más personas, que podía imponer unas multas mucho más grandes, y pues naturalmente pues la ruta ha sido de ascenso en esa materia. Yo no creo, y pues me parece que la pregunta que hizo Felipe y la forma como han interactuado mis colegas aquí en el panel, pues nos estamos haciendo la pregunta adecuada. ¿Será que nosotros debemos promover que se establezca que los sistemas que un programa de compliance le va a permitir quitarse la multa de encima a una persona, que hay un ISO 9001 de libre competencia, que si usted cumplió con eso ya no le van a aplicar, quedó matriculado, ya quedó inmunizado, vacunado, ya no le van a aplicar multa? Posiblemente no. Lo que hemos visto, lo que muestra Carolina de lo que han hecho las autoridades de todos los países, inclusive el DOJ, que tiene en sus guías, dice, hay que considerar si tiene el programa de compliance o no. Dice que sea efectivo y que sea serio y creíble, porque claro, un programa de compliance como el de Odebrecht, que es una burla para la autoridad de competencia, eso de ninguna manera se debe consentir. Ni nosotros, los que creemos en el compliance, estamos pensando en que se busque una amnistía y se permita la cartelización empresarial. De ninguna manera, de ninguna manera. Lo que pasa es que la sola represión no va a servir. Yo creo que hay que multiplicar los sistemas de lucha contra la cartelización empresarial. Entonces a mí me parece
que hubo un movimiento pendular que pues también el superintendente Robledo pues es el que más ha durado en el cargo. Entonces hubo un movimiento pendular ascendente hacia la parte sancionatoria, pero entonces tenemos que darnos cuenta que esa no es la única herramienta, lo que no quiere decir que la superintendencia tenga que dejar de imponer sanciones. Pero evidentemente, como lo decía Juan David, no encuentra uno en la normativa gran asidero para el programa de compliance. No hay un gran asidero. Y no solamente eso de que hoy en día se llama protección o defensa de la competencia, y si ustedes miran el artículo 27 creo que, o 28 tal vez, en el artículo 28 dice, todo lo que aquí se habla es protección o defensa de la competencia. Uno dice que las empresas sean conscientes que tienen que tener ética, que deben tener un contrato social. Bueno, ¿cuáles son los mecanismos para garantizar eso y no caer en el modelo del vaso medio lleno y el vaso medio vacío, en el cual puede decir uno, gracias a las sanciones el tema no es peor, o gracias a la extradición no ha pasado mucho más con el narcotráfico? ¿Cuáles son, digamos, esos mecanismos concretos para que ese contrato social sea efectivo? A ver, yo me remito un poco y nuevamente voy al Departamento de Justicia de los Estados Unidos en el tema anticorrupción, porque es donde más estudios y más temas se han dado, con una salvedad, y en eso quería contarle a Felipe. El caso de Barclays, el DOJ sí le dio crédito a Barclays por el programa de cumplimiento que ya tenía. ¿Qué es lo que pasa? La reducción de la sanción fue más chiquita, fue un poquito anterior al de KGB, el de los japoneses. Entonces, digamos que me parece que primero incentivar los programas de cumplimiento que tienen muchos de los, o que tengan los elementos de los que hablaba Alfonso. Pero lo que se ha demostrado, y para esto el Departamento de Justicia, que ha ido evolucionando en el tema, contrató a una señora que se llama Hui Chen, que es una funcionaria pues, de origen chino, pero pues norteamericana, trabajó en Microsoft, trabajó en Pfizer, trabajó en Standard Chartered, y la contrataron porque era una experta en el manejo interno de las compañías, y lo hizo precisamente para que casi que las empresas no llegaran a echarle cuenta a los funcionarios del Departamento de Justicia que no habían trabajado en empresa, sino que ella, que había estado al otro lado, pudiera hacer la valoración de cuáles eran los ingredientes de un programa de cumplimiento efectivo. Como decían ellos, el caso de Siemens fue tal vez el ícono en el tema anticorrupción, y ahí el mensaje claro del Departamento de Justicia fue: a pesar de que Siemens tenía un programa de cumplimiento, que creo que es muy parecido a lo que está pasando con Odebrecht, era un programa en donde había un señor con un armario lleno de plata en efectivo por un lado, y el otro señor diciendo que el compliance era súper importante. Entonces, lo que el mensaje grande que mandó el caso de Siemens, y que después se replicó en el caso de GlaxoSmithKline en los pagos a través de las empresas de turismo en China, es que el programa tiene que ser efectivo y tiene que ser algo que realmente implique que la empresa hizo un esfuerzo que era, primero, estudiado en cuanto a los riesgos propios de esta empresa. A nosotros, yo creo que a muchos como asesores muchas veces, empresas que además ven esto como un gasto, no como un costo, sino como un gasto, le dicen a uno, pero mándame el código de ética que tenga ahí el estándar, y aquí lo vamos revisando. No, el tema tiene que estar precedido de una evaluación de riesgos propio para poder saber qué es lo que realmente le talla en el zapato a cada una de las compañías. Lo otro que tiene que tener el programa de cumplimiento es lo que normalmente se ha dicho, es el tono desde arriba, es que el presidente de la compañía o la junta directiva manden el mensaje adecuado. Y eso tiene que ser un mensaje de mostrar resultados, y no solamente que el presidente salga diciendo: para mí esto es importantísimo. Un reporte de EY del 2016 decía que por lo menos, creo que era como el 50% de los presidentes de las compañías estaban dispuestos a cometer actos contrarios a las normas con el fin de lograr los
objetivos financieros por las presiones internas que se tenían. Entonces, un poco también entender que todo desde la cabeza tiene que estar precedido nuevamente por una cosa holística en donde el compliance haga parte del diseño de la estructura y el diseño de lo que va a hacer la compañía hacia el futuro, para que el presidente pueda decir en determinado momento esto no lo pudimos cumplir, pero tenemos la meta de cumplimiento que sí se cumplió y esto es bueno. El tema de la revisión periódica y las correcciones. Esta señora Wicheni, los invito a leer, sacó un paper en el Harvard Law Review muy interesante que dice por qué fallan los programas de cumplimiento, y concluye que fallan porque la métrica, primero porque por lo menos el 30% de las empresas que hacen parte del estudio creo que lo hizo Deloitte, ni siquiera consideran medir si el programa de cumplimiento está funcionando o no. Pero aquellos, el otro 70%, que sí considera importante medirlo, no tienen en cuenta o no tienen los parámetros claros de medición o miden lo que no corresponde. Entonces, lo que ella y un señor, ya les digo cómo se llama el otro, concluyeron es que hay que tener, el señor se llama Eugene Soltes, concluyeron que lo importante ahí es tener parámetros de medición que vayan atados a los objetivos del programa de cumplimiento desde una perspectiva estratégica. Tú decías al principio que te invitaron a un ejercicio de planeación estratégica. Esto tiene que ser parte del ejercicio. Y finalmente tiene que haber consecuencias claras y lógicas, y que sean promocionadas. Hoy estaba viendo que a un MP en el Reino Unido que lo estaban o que lo acusaron de acoso sexual, lo van a suspender hasta el 2023. Y parte de las consideraciones es que el señor, pues claro, tiene 85 años, ya está en la cima de su carrera, le dieron, pues esa sanción es la muerte política. Pero el mensaje era, tenemos que mandar un mensaje contundente y claro, que una persona de ese nivel no tiene cómo comportarse de esta manera. Entonces, esos son como los elementos. Y todas las autoridades, la Unión Europea, la Comisión, el CMA del Reino Unido, el Departamento de Justicia, todos establecen cuáles son los parámetros de medición de los programas de cumplimiento para que sean efectivos. Esta señora Wichel sacó unas guías que dicen cuál es la evaluación adecuada a los programas de cumplimiento. Y entonces eso es lo que han venido implementando en Estados Unidos y eso es lo que tienen en cuenta los funcionarios al momento de entrar y mirar si consideran que el programa puede dar crédito para las sanciones por ser efectivo, no solamente por chulear el requisito. Doctor Gutiérrez, usted es el más joven aquí, creo que bueno, y la doctora, una delegación. Pero le voy a contar lo siguiente, y ustedes lo saben, quienes ya tienen un nivel de recorrido grande, y es que hace unos años un superintendente de Industria y Comercio hizo serios reparos a una fusión aérea. No doy nombres, pero es para ello. Bueno, nadie lo sabe, ¿se entiende? A una fusión aérea. La presión, sin la menor duda, lo digo con conocimiento de causa, llevó a que saliera ese superintendente. Se hizo la fusión, se hizo tal, ocurrió todo lo que ocurrió. Y hoy acaba de suceder un problema con una aerolínea en la cual no la superintendencia, sino un tribunal, una corte dijo es que se está violando, ¿sí?, un servicio esencial. Una cosa es violar el servicio esencial, de acuerdo con expertos y científicos de un sector, y otra cosa es creer que una empresa es la que hace el servicio esencial. Daría la impresión de que el superintendente de ese momento tenía razón. ¿De qué cree?
en materia de competencia. Yo le cojo la idea de volver a lo esencial. ¿No le parece que eso es esencial? Por eso, Sí. volvamos a lo esencial. Un superintendente actual propuso que la autoridad tenga una mayor injerencia en los programas de cumplimiento. Yo quiero cogerle la caña, y para cogerle la caña creo que hay que preguntarse al menos dos cosas. Por una parte está bien, queremos prevenir las conductas de naturaleza privada que son indeseables, pero también hay que pensar en prevenir las conductas del Estado que restrinjan indebidamente la competencia. Entonces yo creo que este tema realmente del compliance y de la promoción de la competencia no se puede ver sin mirar la otra gran función de la autoridad, que es la de abogacía por la competencia. De hecho creo que es esa función que realmente nace con la ley 1340. Todavía hay espacio para que se fortalezca y, digamos, tenga un mayor protagonismo precisamente con ese interés preventivo que usted mencionaba cuando hacía la analogía a la salud. Eso por una parte. Por otra parte, si ya vamos a hablar de compliance, no tenemos, y de la autoridad de la competencia, no hay que inventarse la rueda. Hay que mirar, bueno, y las autoridades de la competencia de otros países, ¿qué hacen en relación con el compliance? Y yo creo que no hay más de tres cosas, no hay más de tres cosas que hacer. Una primera cosa es, y perdón por ser tan coloquial, una primera cosa es expedir unas directrices, un manual, como lo hizo el CADE, como lo hizo hace muchísimos años, en los 90s, a finales de los 90s, la autoridad canadiense, y como lo han hecho muchas autoridades. ¿Qué dice esa directriz? Dice que está bien, que no está bien, o sea que repite realmente lo que dice la ley, pero por ahí tiene una sección final en la que habla sobre qué se esperaría de los programas de cumplimiento que ofrezcan las oficinas de abogados o que hagan internamente las empresas. Yo creo que eso está muy bien, de ponerle, digamos, no la función de validarle, no que la autoridad tenga la función de validar qué programa es bueno o no, ni que la autoridad se ponga a ser la que haga los programas de cumplimiento, pero sí que nos ponga unos criterios mínimos. 2, tiene que decidir qué validez o qué, digamos, injerencia tiene la realización de ese programa en contexto de investigación. Y uno puede tener una de dos alternativas que creo que ninguno en este panel cree deseable. Una es que si me trae el certificado de compliance, ya listo, no lo va a sancionar. Eso aquí nadie lo ve, ¿verdad? No. La otra, el otro extremo, es decir, voy a tratar igual a las empresas que se esforzaron por cumplir la ley, que tenían su programa y que hicieron esto y aquello, y les voy a tratar igual a las que no hicieron absolutamente nada y que no tienen ninguna estructura corporativa de prevención. Eso tampoco suena como justo o como sensato. Habrá que encontrar algún punto medio, y de eso se trata un poco en lo que hemos discutido nosotros ahora. ¿Cuál es ese punto medio? Y ese punto medio es preguntarse, bueno, no hay una solución única. Ya Carolina nos contó precisamente que hay autoridades que aceptan los programas de cumplimiento para atenuar y para reducir, otras que no. Entonces no hay la última palabra, pero una pregunta muy interesante es, bueno, y si quisiéramos otorgar algún tipo de beneficio, ¿cómo decidimos qué tipo de programas sí lo ameritan? Porque no se trata ni que lo dio la X oficina o la Y, o que estaba en este papelito o no estaba en este papelito, porque lo que importa es la conducta. Entonces, si lo que importa es la conducta, pues aquí no hay una bala de plata. Habrá que caso a caso evaluar el programa de cumplimiento y cómo se ejecutó, y eso qué, digamos, consecuencias tuvo al interior de la organización. Doctor, es que ya se nos está acabando el tiempo, entonces le voy a preguntar a usted, en ese manual al que usted se refiere, ¿qué debe tener el manual concretamente en dos temas? Precios y política de compras. No, básicamente no hay que ir muy lejos, no hay que ir mucho más lejos de lo que la ley ya dice sobre eso, y yo creo que realmente el valor agregado que da un programa de cumplimiento y que no le da solo un manual es generar preguntas incómodas. ¿Cuándo sé yo cuando he estado en un programa de cumplimiento ofreciendo una empresa? Cuando empiezo a oír risas nerviosas, cuando empiezo a echar los cuentos, o cuando al final de
la semana o los 2 días o lo que dure el programa de cumplimiento, 3 personas se me acercan a decirme, oiga doctor, qué pena, es que yo esto y aquello y no sé qué y no estoy seguro. Entonces, generar incomodidad, generar preguntas. ¿Y qué pasa? Para el abogado, pues no siempre eso es fácil, porque no siempre es fácil al hablarle con la verdad poder o decirle cosas a quien detenta poder que no le gustan. Pero si uno va a ser un buen consejero y un buen abogado, pues tiene que generar dudas. Es como un profesor y un estudiante. El profesor no está para decirle al estudiante cuáles son todas las verdades y que tiene que responder. Tiene que generar dudas. Oiga, preguntémonos, ¿será que las cosas sí están marchando bien? Y por último, para complementar una cosa que decía Felipe, es cierto que muchos de los sancionados personas naturales en otros países ya habían pasado por un programa de cumplimiento. Entonces, ¿qué chiste tenía el programa de cumplimiento? Pero también no hay que olvidarse que el programa de cumplimiento está también para los testigos o para las personas que están cerca. Y quizás, digamos, estos programas de cumplimiento tienen un impacto, digamos, emocional. No pensemos ni siquiera solo en el hombre racional o en la mujer racional o en el mal racional. Pensemos también en la persona que está tomando decisiones bajo otros criterios. Y se planteó, digámoslo, el tema de que dar a conocer en un momento dado la información. Doctor Miranda, ¿usted qué piensa, digámoslo, del tema de que solamente hasta el fallo definitivo se dé a conocer a la opinión pública? Que hay mucha razonabilidad en eso, porque si bien hay un objetivo de que la comunidad se entere que hay unas investigaciones de prácticas restrictivas, las personas imputadas por una autoridad con el inmenso poder de la Superintendencia de Industria y Comercio tienen derechos constitucionales, tienen una presunción de inocencia, un derecho a defenderse y al debido proceso. Y yo pues pienso que un falso positivo y sobre todo una imputación superpública que deje a la persona prácticamente ya sin ninguna defensa y con su reputación arruinada, pues no debe ser. No, eso no debe ser. De hecho, el decreto antitrámites, el 019, dice cómo el superintendente debe informar sobre la apertura de las investigaciones en la página web, pero el tema de la rueda de prensa, la explosión mediática, la cantidad de calificativos y todo eso que tiende a destruir la reputación de las empresas y de las personas, pues a mí me parece que sobra. Y pues uno en la Facultad de Derecho hace muchísimo tiempo le decían a uno, los jueces se expresan a través de sus providencias, y yo creo que el superintendente se expresa también a través de sus providencias, y que pues digamos cuando ya está al final y está en firme la decisión y todo eso, pues se podría hablar de los casos y todo, pero a mí me parece que una explosión mediática demasiado grande no le sirve a la política de libre competencia. Y en esos mismos términos, el poder gremial también puede ejercer un papel positivo o negativo en el tema. Yo creo que los gremios son un agente muy importante en el cumplimiento de las normas de competencia, y de hecho uno de los destinatarios fundamentales de este tipo de programas de cumplimiento sobre qué se puede y qué no se puede hacer en el marco o en el foro de un gremio, sobre qué se puede hablar y qué no se puede hablar. De manera que me parece que incluso los propios gremios podrían ser agentes, digamos, impulsadores de políticas de cumplimiento como las que se proponen, digamos, en este tipo de foros. Entre otras porque varios de los casos de la superintendencia en el pasado se han producido en el marco de foros gremiales. Y es natural porque en este tipo de foros pues están sentados los competidores, lo que por sí mismo no es ilegal, pero digamos que es más fácil que en ese contexto pueda surgir una conversación golpe indebida o que va más allá de lo que debería permitirse en ese tipo de foros. Y yo creo que sé de varios gremios que han tomado medidas muy importantes para prevenir discusiones indebidas, para dejar actas en las cuales conste efectivamente qué fue lo que se habló, gremios que mandan previamente a la reunión una agenda muy detallada para evitar desvíos, por decirlo de alguna manera,
en el tipo de información que se comparte y que tiene unas guías internas muy importantes derivadas, digamos, de este tipo de programas de cumplimiento, por lo que yo creo que son una gente muy relevante, no solamente por ser destinatarios también de las normas de competencia y poder ser sancionados tanto las personas naturales como el gremio en sí mismo, sino además porque son un foro natural de posibles prácticas anticompetitivas por el mismo hecho de estar varios competidores sentados. Primero voy a pedir excusa a ustedes por mi impertinencia en algunas cosas, y más bien por mi empirismo en el tema jurídico que lo reitero. A ustedes por haber aguantado a esta hora, digámoslo, 60 minutos de un foro sobre un tema que a ustedes les incumbe, y no voy a ser atrevido. Las conclusiones se las dejo al arbitrio de ustedes, que son los expertos. Muchas gracias.